Hoy voy a tratar un tema que lastima mucho los corazones de las personas. O lastimamos o nos lastiman. El tema tiene que ver con la traición. Y yo le he puesto un título, el cual es traicionado o traicionero. ¿Qué somos? ¿Traicionados o traicioneros? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a tomar 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timoteo 3, 1. Ahí vamos a ver lo que dice la Escritura. Voy a leer, usted me sigue, yo voy a leer en la versión en lenguaje, Dios habla hoy, y dice así: también debes saber esto, que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores. Ahí aparece, es una característica del ser humano, pero de los últimos tiempos se va a desencadenar. Serán traidores y atrevidos, llenos de vanidad, y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. El diccionario define la traición como aquella falta que quebranta la lealtad, que hace pedazos la fidelidad. Lealtad y fidelidad que se debería de guardar hacia alguien o hacia algo. Consiste en renegar, ya sea con una acción o con un dicho, de un compromiso de lealtad que previamente se abrazó. ¿Sí? Esa es la definición en un diccionario que yo tomé acerca de la traición. Cuando una persona confía en otra y ésta actúa de una manera contraria a la esperada, se dice que la traicionó. Por ejemplo, una esposa puede decir: le di toda mi confianza a mi esposo, nos casamos y él cometió la traición de irse con otra mujer. Esa es una vil traición, ¿sí? En la historia se registran un montón de traidores. En realidad la historia está llena de traidores. Por ejemplo, aquí en México tenemos un clásico traidor que fue un expresidente de México, Antonio López de Santana, que traicionó a su patria. Él vendió la mitad de México a los Estados Unidos. Lo que hoy es Arizona, California, el estado de Utah, Nuevo México, una parte de Wyoming, lo vendió por la suma de $15 millones. Ahora sí que como lagrimita, ¿no? ¡Qué barato! Hay quien dice que debió de haber vendido todo, porque de esa manera no tendríamos hoyos en las calles. Todo estaría pavimentadito, pero bueno, dejémoslo ahí. También tenemos políticos traidores. Traicionan a aquellos que votaron por ellos, se enriquecen, nada más ven por ellos. Tenemos hasta deportistas traidores que firman un contrato y no están ni a la mitad del contrato y ya están coqueteando con otro equipo por acá abajo y nunca cumplen. Tenemos esposas traidoras, tenemos esposos traidores, pero también hay pastores traidores, pastores que traicionan al Señor. Al no predicar su palabra están traicionándolo a Él, traicionan el Evangelio, traicionan a las ovejas. Pero también hay cristianos traidores. Eso es lo más lamentable. Las Escrituras dicen que una de las características de la gente de los últimos tiempos es que serán traidores. Algunos sinónimos de traición son, por ejemplo, felonía, alevosía,
ingratitud. Esos son algunos sinónimos de traición. Lo contrario a la traición es la lealtad. Algunos sinónimos de lealtad serían rectitud, honradez, honestidad, integridad. Por consiguiente, una traición es una felonía o viceversa, son sinónimos. Es una ingratitud, es una infamia que se comete quebrantando la lealtad, la rectitud, la honradez, la honestidad que se debe tener hacia las demás personas o hacia una causa. Hay muchas acciones repugnantes que los seres humanos cometemos, muchas, pero una de las peores es la traición. Esa es una de las peores acciones que un ser humano puede cometer, traición. La historia de México nos narra algunos otros traidores, como por ejemplo la Malinche, que según algunos historiadores traicionó a su pueblo porque ayudó a Hernán Cortés, conquistador español, a conquistar precisamente, y murieron muchos indígenas. En la historia de los Césares, de los emperadores romanos, el emperador Julio César fue emboscado, era muy odiado, no era un hombre muy bueno y era muy odiado, y fue emboscado por senadores romanos. Entre esos hombres que lo emboscaron y lo apuñalaron, iba un hijo de él, era un hijo adoptivo ciertamente, se llamaba Brutus. Qué Brutus, ¿verdad? Entonces dice la historia que cuando él lo estaban apuñalando, él vio el rostro de su hijo adoptivo y dijo: ¿tú entre los traidores, hijo mío? Y ahí murió el emperador. Pero a nivel mundial, la traición más famosa es la de un personaje bíblico. ¿Cómo se llama? Judas. Cuando alguien dice Judas es sinónimo de traición. Y cuando tú quieres decirle a alguien acerca de ese punto, le dices: no seas Judas. Judas, dice. Traidor, traidor, traidor. ¿Por qué? Porque traicionó a su maestro, traicionó a su Señor. Esas traiciones nos demuestran que los traicioneros generalmente, esto es lo difícil de la traición, que los traicioneros casi siempre son personas muy cercanas al traicionado. La Malinche era mexica o mexicana, pues, ¿sí? Brutus era hijo del emperador y Judas era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Por consiguiente, los traicioneros son, o fueron, son y serán gente, esto es lo doloroso, gente cercana a ti, gente cercana a cada uno de nosotros. En Marcos 14, 18, ahí nos habla de la cercanía que tuvo Judas, que traicionó a Jesús. Dice que cuando se sentaron a la mesa, Marcos 14, 18, mientras comían, fíjese, había una cercanía, una amistad. Dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo, ahí está la cercanía, me va a entregar. En el griego la palabra entregar o el verbo entregar también se traduce por traicionar, así lo traen algunas versiones. Uno de ustedes me va a traicionar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12, o sea, de los cercanos a él, el que moja conmigo en el plato. La traición se da por muchas razones. Se da por dinero, por egoísmo, por conveniencia, por ambición de poder, por deseo de fama. Hay un sinfín de razones por las cuales una persona traiciona a otra persona o a otras personas. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo ve Dios la traición? Porque a fin de cuentas eso es lo que a nosotros como cristianos nos importa, ¿no?
¿Justifica a Dios la traición? Les estoy preguntando. En ninguna manera. Al contrario, la reprueba terminantemente. En Marcos 14:21, Jesús dijo acerca del traicionero, para que vean cómo es algo que delante de los ojos de Dios, un traicionero es de lo peor que pueda haber. Dice Marcos 14:21, a la verdad, dice, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado o traicionado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Este dicho de Jesús nos habla de lo despreciable que es para Dios el traicionero. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué Jesús dijo semejante aseveración? La respuesta es porque el traicionero es un ser despreciable, que nunca le va a ir bien en la vida. ¿Oyeron eso? Jamás. Es más, su fin será trágico, su final será vergonzoso. Terminará en la muerte como Judas o en el fracaso total y en la desvergüenza. Porque es una de las agresiones más terribles que hay. Una de las pruebas más difíciles, hermanos, que tarde o temprano enfrentaremos cada uno de nosotros es la traición. Es una de las pruebas más difíciles. ¿Por qué? Porque se da con personas cercanas a nosotros, familiares, amigos, íntimos, gente muy allegada. Quizás en tu trabajo es donde experimentarás la traición, a lo mejor por el patrón, por el jefe, por un compañero, entre tus amigos. Quizás en algún momento se presente la traición, si no es que ya se presentó, en tu familia. Un padre puede traicionar a sus hijos, un hijo puede traicionar a su padre. En los negocios, un socio puede traicionar a otro, lo puede defraudar. Pero desgraciadamente en la iglesia también se da la traición entre hermanos. Eso no debería de ser. Sígame con mucha atención a lo que voy a decir en este momento. No podemos evitar ser traicionados. ¿O alguien tiene alguna fórmula? No se puede. Es imposible que evitemos ser traicionados porque no sabemos lo que el corazón de aquella persona está tramando en contra de nosotros. No sabemos. Es imposible evitar ser traicionados, pero sí podemos evitar ser traicioneros. Eso sí lo podemos evitar. Y eso es lo que precisamente en esta mañana el Señor quiere que nosotros abracemos esta palabra. Porque Dios desprecia al traidor, hermanos. Por consiguiente, procura no traicionar a nadie que haya puesto su confianza en ti. No lo traiciones por nada del mundo. Ni a tu patrón, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos, ni a nadie. No traiciones a nadie. No traiciones a nadie en tu trabajo, por el amor de Dios. No lo hagas, te va a ir mal. No traiciones a nadie en los negocios. No traiciones a tus amigos, no traiciones a tus hermanos. Y muchísimo menos se te ocurra traicionar al Señor, como algunos lo traicionan. Pero aquí surgen dos preguntas. La primera es, ¿cómo se va gestando la traición en el corazón del traidor? ¿Cómo se va gestando? Y la segunda pregunta es, ¿cómo debo enfrentar la traición? ¿O qué debo de hacer cuando me traicionan? Esas dos preguntas voy a tratar de responderlas conforme a la palabra de Dios.
Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver dos ejemplos en la Biblia. El primer ejemplo es la traición de Judas. Porque la Biblia nos deja ver que la razón de la traición de Judas fue avaricia. Amaba el dinero. Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y traicionó a Jesús. Este pecado de avaricia ha provocado actualmente, o en los últimos 20 años, mucha traición al Señor dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque traicionamos los pastores a Jesús cuando dejamos el mensaje del evangelio o lo cambiamos y le decimos a la gente que Dios quiere hacerlos ricos. Lo único que les está provocando un predicador que habla o un pastor que habla acerca de cómo tener más dinero y que Dios nos quiere ricos, que Dios nos quiere con lo mejor que hay en el mundo. Lo único que está provocando y lo único que está exasperando o levantando es la avaricia. Porque ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es que Jesús vino para trasladarnos de las tinieblas a la luz de Jesús. Él vino para salvarnos de la condenación del infierno y darnos salvación. Ese es el mensaje del evangelio. Vamos a ver algunos rasgos de la traición de Judas. Dice en Mateo 26:3 que se reunieron los principales sacerdotes que le tenían envidia a Jesús, porque la gente se le juntaba a Jesús y ellos tenían celos, tenían envidia. Se juntaron los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Para qué se juntaron? Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Dice el versículo 14, mientras estaban ahí reunidos, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Fíjate, ahí ya estaba él queriendo obtener un beneficio a cambio de una traición. Esa era la motivación de él. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces dice que buscaba oportunidad Judas para entregarle. Así ves cómo se va gestando una traición. Hay un sentimiento malo contra alguien. El traicionero va a buscar la oportunidad para traicionarte. En el caso de Judas, la avaricia fue la que lo llevó a la traición, a la deslealtad, a la deshonestidad. Jesús, junto con sus 12, tuvieron tiempos de convivencia muy hermosos y se reunían en algunos lugares, y Judas conocía dónde Jesús se reunía. Dice Juan 18, versículo 2, que Judas conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ahí está la cercanía, ahí está la motivación, así se va gestando. No, pues estos lo quieren matar, estos no lo quieren, y pues yo necesito una feria. ¿Cuánto me dan por entregárselos? Te vamos a dar 30 monedas de plata. Y así se empezó a gestar la traición de Judas. Todo esto de que era cercano a Jesús, que conocía los lugares donde se reunía, toda esa convivencia que tuvo, todo esto aumentó lo abominable de la traición de Judas contra Jesús, porque lo hizo con los 3 agravantes en la comisión de un delito grave, que son premeditación, que es lo planeó de manera fría, calculada, premeditación, alevosía, con todo el dolo de sacar un beneficio sin importar los sentimientos de nadie, y ventaja. Premeditación, alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque era uno cercano.
y aprovechó esa situación y tomó ventaja para traicionarlo. Eso nos habla que el traidor lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. No nada más surge la traición y ya te traicioné. No, lo va meditando, lo va planeando. Dice Juan 18, versículo 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados, ahí se ve cómo lo premeditó, ¿sí? Y con alevosía, dice, tomó compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas y antorchas, era de noche, y con armas. Un poco exagerado, ¿no? Conocía a Jesús, era más pacífico que una paloma. Sin embargo, llegaron con armas. Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y ustedes conocen la historia. Él se acercó y lo abrazó y lo besó en la mejilla. La costumbre de los judíos es que besaban en las dos mejillas. Pero el verbo en griego, besar, habla de repetición. Uno, otro. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Cuando alguien es demasiado lisonjero y demasiado, dile, Señor, quizás es como una lucecita que tú debes de ver en alguien que exagera su aprecio o su cariño. Y Jesús le responde, ante tantos besos, le dice, ¿con un beso entregas al Hijo de Dios? Así fue. Ahora, vamos a pensar un poco, vamos a meditar. Miren, Judas, por 3 años que duró el ministerio de Jesús, disfrutó de la presencia de Jesús. Como uno de los 12, oyó las enseñanzas de Jesús, en primera fila, en zona VIP. Vio los milagros de Jesús de primera mano. Fue y predicó, sanó a los enfermos, echó fuera demonios. Además, Jesús le había confiado el cofre de las ofrendas. Lo puso de tesorero y aprovechó él, abusó de la confianza, traicionó y tomó del dinero del cofre. En esa confianza, hermanos, es donde se va generando la potencial traición. En la confianza que se deposita en alguien. Ahora, esto no significa que te vas a volver todo arisco así, porque no sería vida esa tampoco. Y creo que ofenderías a muchos también. No, pero lo que vamos a aprender es cómo enfrentar la traición, porque vendrá, hermanos, desgraciadamente. Es la confianza que se deposita en una persona donde hay una potencial traición. ¿Cómo enfrentó Jesús la traición? Esa es una buena pregunta. La respuesta es muy sencilla: con perdón y misericordia. Así la enfrentó. No hay otra manera de enfrentar. Si tú quieres salir adelante y no quedarte tirado en el camino, ay, me traicionaron, estoy tan dolido, ya no creo en nadie. Y terminas hasta negando a Dios. Y eso no es nada bueno. Solo con perdón y misericordia. Una traición, hermanos, fue lo que desencadenó que Jesús fuese llevado a la cruz. Síganme con mucha atención, porque aquí estoy entrando en un punto difícil de explicar y a la vez difícil de entender, pero yo confío en el Espíritu Santo que nos guiará a la verdad. Una traición fue lo que desencadenó que Jesús fuese llevado a la cruz. Y en esa cruz nosotros encontramos nuestro perdón y salvación. Ahora, aquí voy a hacer una pregunta muy descabellada. Lo aclaro, es una pregunta descabellada, es una pregunta retórica, pero es descabellada. La pregunta es esta:
¿Debemos de darle gracias a Judas por haber traicionado a Jesús? ¿Verdad que está descabellado? Porque fue a través de una traición que él fue llevado a la cruz, donde nosotros recibimos el perdón y la salvación. Entonces deberíamos estar agradecidos con Judas porque traicionó a Jesús, porque si no lo hubiera traicionado, no hubiera habido crucifixión ni salvación. Pues eso suena muy aberrante. Esa no es ninguna respuesta ni lógica ni bíblica. Viene una pregunta. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros los cristianos, cómo deberíamos ver este episodio de la traición de Judas? La respuesta es de la siguiente manera: que Dios, en su inmensa sabiduría, ¿alguien duda de la sabiduría de Dios? Dice la Biblia que es tanta su sabiduría. Pablo lo describió de esta manera y dijo que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. O sea, Dios en su inmensa sabiduría sabe cómo tomar lo negativo que le sucede a sus hijos y lo trabaja de tal manera en su sabiduría que lo torna para bien al final de todo. Así es como debemos de ver que Dios, en su inmensa sabiduría, que me faltan palabras para expresarla, encaminó la traición de Judas y la usó para darnos salvación. No que la traición traiga beneficios, no, porque Dios abomina al traidor. Pero a pesar de lo abominable de la acción de traicionar, el traicionero está dolido. Pero esa traición Dios la puede aprovechar para ir tratando en nuestro corazón. Dios la encaminará para tratar definitivamente con nuestro corazón. Se los voy a mostrar con la Biblia. Pero antes le voy a hacer una pregunta. ¿Usted escogería a alguien sabiendo de antemano que lo va a traicionar? Por ejemplo, usted quiere hacer una sociedad en un negocio y usted necesita un socio. Si usted supiera que lo va a traicionar, ¿usted lo escogería? Yo no. ¿Usted sí? Yo creo que tampoco. Porque para nosotros, pues es imposible encaminar las cosas para bien con una traición. Nosotros no tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad, no tenemos esa sabiduría, pero Dios sí. Y Jesús, de manera deliberada, como conoce todas las cosas, conoce las acciones futuras de nosotros, Él deliberadamente escogió para sus 12 a Judas. Esto no significa que Él lo predestinó para ser un traicionero. Algunos creen cosas así muy raras, pero nada que ver. Lo que pasa es que Dios conoce no solo el pasado, que nosotros también conocemos, el presente también lo conocemos, pero ¿quién conoce el futuro de mis acciones? Nadie, solo Dios. Y en base a ese conocimiento previo de las cosas antes de que sucedan, es como Dios traza un plan en una sabiduría impresionante. Así es como la Biblia explica del por qué Jesús escogió a Judas. Judas fue culpable de su traición, no tenemos la menor duda. ¿Por qué? Porque él de manera deliberada decidió traicionar a su Señor. Y lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Pero su fin fue trágico. Porque ese es el fin de todo traidor. Bueno, vamos a ver una historia donde está involucrado un rey. Este rey se llamó Saúl. Digan todos Saúl. ¿Han leído algo de Saúl? No, bueno. Pero en la contraparte está
aparece en la escena allí un joven pastor que cuidaba ovejas. Era jovencito, se llamaba David. Un joven a quien Dios usaría en el futuro que David desconocía y que nunca se imaginaba cómo es que Dios lo iba a usar. Pero Dios, sabiendo el corazón y las acciones futuras de Saúl y también la vida de David, Dios permitió o usó la traición de Saúl contra David para tratar el corazón de David para que en el futuro fuera un rey conforme a su corazón. Esa es la gran sabiduría de Dios. Las respuestas, las acciones de Saúl y las de David fueron totalmente distintas. Uno era vengativo, celoso, rencoroso y traicionero, y el otro era inocente, era de buen corazón, pero era inexperto. Y Dios tuvo que tratar con el corazón de David a través de las traiciones de Saúl como rey. La historia se desarrolla de esta manera. Un día el pueblo de Israel va con uno de los jueces llamado Samuel y le dicen, queremos un rey, como todas las naciones tienen un rey. Vamos a ver esta historia en 1 Samuel 8:4. Dice: los ancianos de Israel se juntaron para ver a Samuel y le dijeron: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Nosotros también queremos ver a un hombre sentado en un trono con su corona y que nos gobierne. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Pero esta es una reacción de Dios, no porque fuera su voluntad, porque no era su voluntad. Porque mira lo que dice: porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ellos ya no quisieron que fuera Dios gobernándoles en un gobierno teocrático. Dios directamente, a través de los profetas, gobernando a su pueblo. Dijeron, Dios dice: no me quieren ya que yo los gobierne, quieren un hombre que los gobierne. Pues, diles que escojan uno. Y empezaron a ver entre todos los israelitas, y había uno grandote, así bien parecido, se llamaba Saúl, y dijeron: este está bien guapo. Este va a ser presidente de México porque está bien bonito. Este va a ser presidente. Lo desecharon al Señor. Y Dios mismo se lo dice a Samuel. Y dijo: me han desechado a mí, no a ti. Tú tranquilo, a mí es el que han desechado. O sea, me están traicionando a mí. Fue escogido Saúl, reinó en Israel. Dios le dice a Samuel: pero adviérteles que ese tal rey los va a oprimir, les va a tomar sus tierras, va a tomar a sus hijos. Se los advirtió y aún así dijeron: no importa, queremos un rey. Y ungió Samuel a Saúl como rey de Israel. Un día aparece un gigante llamado Goliat. No, sí leen la Biblia, yo sé que sí leen la Biblia. No, pues hasta los niños se saben esa historia. Y aparece un gigante filisteo que desafiaba a los ejércitos de Israel. Y era tan imponente el gigante que huían de su presencia. Pero ¿saben quién era el primero que corría? Saúl. Era el primero que corría, era cobarde, traicionaba al pueblo. En lugar de salir por enfrente para cuidar y dirigir al pueblo en la batalla, era el primero que corría y los traicionaba.
Y de pronto aparece un jovencito con una honda en sus manos. Dijo: ¿quién es este que desafía? ¿Dónde está el rey? Todos corriendo. Pues en el nombre de Jehová de los ejércitos, y le tira la piedra. Ustedes conocen la historia. Y suelo. Y todos ya salen con la espada. Ahora sí, ya echaron a correr a todos los filisteos. Pero resulta que las doncellas de Israel empezaron a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl reacciona. ¿Cómo reaccionó? Vamos a ver 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera. Así como sale se ve en la televisión cuando alguien está bien enojado, agarra el florero y todo lo que está en la mesa. En gran manera se puso furioso. A ver, ese celo, eso, ¿por qué no lo sacó cuando estaba el gigante, el enemigo ahí enfrente? Así son los traicioneros, hermano. Son cobardes. Y cuando no se les da crédito, se ponen celosos. Y es cuando esa reacción está demostrando que hay algo mal en su corazón. Y se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. No le gustó. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El traidor no mira con buenos ojos al que va a traicionar. Por alguna razón, celos, avaricia, lo que sea. Siempre habrá alguien que no nos mire con buenos ojos. Ese es tu potencial traidor. Y no lo podemos evitar, hermanos. Es un problema en el corazón del traidor. Esta reacción de Saúl puso al descubierto su verdadero carácter, su carácter vengativo. Y aquí hay un principio. Cuando alguien le da reconocimiento a otros y no a nosotros, esto pone a prueba nuestro carácter. Porque todo mundo necesita tener un sentido de valor, de que haces bien las cosas. Pero la Biblia dice que hagamos las cosas no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Porque Dios es el que finalmente nos aprueba o nos reprueba. Y si nosotros buscamos la afirmación y el sentido de valor en lo que nos dicen los demás y no lo recibimos, nos dolemos en el corazón. Y entonces es cuando nosotros nos convertimos en potenciales traidores. Este no reconoce el trabajo que yo hago en su empresa, pero va a ver, le va a costar caro, va a llorar y empiezas con premeditación, alevosía y ventaja, y en la primera oportunidad traicionas a tu patrón o a tu amigo, qué sé yo. Si tú andas buscando el aplauso, la fama, el reconocimiento, y cuando ves que a otros lo reciben y a ti no se te da, tu corazón está siendo probado. Acuérdate de esta enseñanza, guárdala para toda tu vida. Tu corazón está siendo probado. Dios está viendo eso y lo está permitiendo. ¿Sí? Saúl vivía, dice ya, siguiendo en la historia de Saúl, dice que por ese carácter feo que tenía, él era un hombre malo en realidad. Dice la Biblia que Saúl vivía atormentado por un espíritu malo, se ponía mal. Algunos comentaristas dicen que se deprimía, ¿sí? Pero la Biblia dice que un espíritu malo lo atormentaba. Y esto evidenciaba que no había paz ni armonía en el corazón de este hombre. David, dice la Biblia, que era un joven pastor que mientras pastoreaba cantaba salmos y sabía tocar el arpa. Y la tocaba muy bien y cantaba muy bien y componía salmos que están ahí en la Biblia.
Y alguien le dijo a Saúl que había un joven que tocaba muy bien el arpa y lo mandó traer, pero sabiendo que había sido el que había vencido a Goliat. Y dijo, David, sí, tráiganlo para que me toque. Y pues David en su inocencia, en su inocencia, en su falta de experiencia, oye, el rey quiere que vayas con él. Y así como que, no, pero pues es que él se pone mal y tú estás ungido. Cantas salmos al Señor. Esto nos habla de un principio, que los que cantan para el Señor no solamente deben de cantar, así por cantar. Tienen que tener un corazón para Dios. Ahora, tienen que hacerlo bien, ¿sí? Pero no nada más es cantar por cantar. Tienen que hacerlo bien, pero sobre todo con un corazón limpio, puro, para el Señor, ¿sí? Ungidos, para que me entiendan. Para que cuando, así como David llegaba delante de la presencia de Saúl y tocaba, dice que él sentía alivio. Cuando alguien lo hace, miren, ustedes van a confirmar esto. Todos los que ministran aquí, pues están a la vista de todos nosotros, ¿sí o no? Y bueno, aquí están los cantores. Yo quiero que ustedes me digan y que ellos escuchen. ¿Ustedes pueden ver la actitud de los cantores cuando están cantando? ¿Ya ven? Ahora, un cantor no tiene que estar buscando la aprobación de nadie. Adore al Señor, entréguese en la adoración. Y no esté viendo a ver si ay, para que me vean y para qué. Porque ustedes se dan cuenta, ¿verdad que sí? Ya ven. Así es que háganlo bien, de corazón. Y cuando lo hacen bien, ungido. ¿A poco Dios no los usa para que en la adoración, en la alabanza, nosotros encontremos sosiego? ¿Verdad que sí? Si usted viera cómo se dan cosas entre los músicos en la casa del Señor, o sea, en las congregaciones, se tienen celos. Uno con tal de destacar más su instrumento le sube más y el otro le dice bájale y le sube más y están peleándose en la plata y creen que nadie los ve. ¿Verdad que sí se ve? Sí. Bueno, ya los dejamos en paz. Ahora, David llega y empieza a tocar. Y miren en 1 Samuel 18:11. Lo tiene allí, toma su lanza, arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Fíjate, con premeditación, alevosía y ventaja, lo trajo enfrente de él. Pónganmelo allí, que me toque, sí, dicen que toca ungido. Y sí, porque, pues siento paz. Como que me acomodan las ideas, pero él seguía con sus celos. Y con toda premeditación, alevosía y ventaja, lo manda a traer, pónganmelo allí junto a la pared, toma su lanza, pero déjenme la lanza aquí cerca de mi trono. La toma cuando está aquel cantando, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero de pronto agarra la lanza Saúl, diciendo, enclavaré a David en la pared. ¿Y qué dice al final del versículo? Pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué significa esto? Que le tiró una y él lo evadió y agarró otra y le volvió a tirar y lo volvió a evadir. ¿Se pueden imaginar a un hombre, no sé cuántos años tendría Saúl, 40, 45, un hombre así, ventajoso con un jovencito, queriéndolo traspasar con una lanza y dejarlo clavado en la pared? Solo un malvado solo hace eso. Un vil traidor. Hay muchos Saúles, tiradores de lanzas,
que desean clavarte a la pared. Porque no te ven con buenos ojos. Por celos, por envidia, por lo que sea. Tarde o temprano, escuchen, quisiera decirles otra cosa, pero los engañaría. Y no quiero traicionarlos, diciéndoles mentiras. Pero tarde o temprano va a aparecer en tu vida un Saúl. Tarde o temprano. Un hombre envidioso, una mujer envidiosa, soberbia, soberbio, sábelo todo, que te va a traicionar. Te va a querer clavar en la pared y te va a tirar una vez, y no solo una, te va a agarrar y otra vez. Te va a querer destruir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tomar la misma lanza y tirársela? ¿Qué vas a hacer? Esa es la gran pregunta para nosotros hoy. Tenemos que ser como David, esquivar la lanza. Jamás tomarla y regresar la lanza. Jamás, jamás, jamás. Tú no podrás evitar ser traicionado, pero tú sí puedes evitar traicionar. No pagues a nadie mal por mal, sino con un bien, un mal. Esquivar la lanza de los Saúles traicioneros es lo que hacen todos aquellos que son conforme al corazón de Dios, pero jamás la regresan. Jamás. Y ves a los Saúles peleándose en Facebook, porque uno le tira una lanza y el otro se la regresa. Y tú le pones me gusta. No sé quién es peor. Si el que está viendo semejante espectáculo aberrante delante de los ojos de Dios, no lo sé. Pero Dios permite que los Saúles tiren lanzas. ¿Para qué? Para tratar con el corazón de los Davides. Pero a los Davides Dios no les permite tirar lanzas. Solamente se nos permite esquivarlas. Esquívalas, esquívalas. De ahí en adelante Saúl inició una encarnizada persecución contra David. No había internet, si no, hubiera sido la herramienta ideal del peor ataque del traicionero Saúl. David comenzó a huir, dice la Biblia, por las montañas, viviendo en cuevas, comiendo lo que podía. Dios estaba trabajando en el corazón de David. Sin embargo, los salmos revelan que David lloraba y se preguntaba: ¿por qué me persigue Saúl? Yo no le he hecho nada malo a él. Señor, ¿por qué me persigue? Dice que inundaba su cama, su almohada la empapaba de lágrimas. Quizás algún día lo entenderé, se decía en su corazón. Y Saúl seguía sus encarnizados ataques contra David. Y abrió una página de Facebook para desprestigiarlo a como diera lugar. Es que David quiere mi trono, por eso lo quiero matar. Es que David habla mal de mí, me desprestigia. Es un ladrón abusivo. Se ve muy niñito así, pero si lo conocieran. Y tengo que ponerlo en su lugar. Pero vamos a 1 Samuel 24, versículo 1, para ver más sobre esta historia, que es la que nos da muchas lecciones de cómo enfrentar la traición.
cortó la orilla del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto, o sea, el manto de Saúl se entiende que se lo quitó y fue a hacer sus necesidades por allí en la cueva. Entonces David llega así sigilosamente, o sea, lo pudo haber agarrado allí en plena acción, pero no lo hizo. Simplemente se acercó como viéndolo allí y el otro, y llega y le corta un pedacito del manto de Saúl. Versículo 5. Después de esto, de haberle cortado el manto, se turbó el corazón de David, o sea, se inquietó. Empezó quizás a latirle rápido, se turbó, así como diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Se sintió intranquilo porque el corazón que Dios está transformando no puede albergar este tipo de acciones. Por eso el cristiano cuando falla, peca, toma decisiones malas, se inquieta el corazón. No me digan que no. Esa es una buena señal. Porque tu corazón te está reprendiendo. Y si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y se turbó y dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Aquí vemos algo importante, que el corazón de David ya había sido tratado por Dios. En ese momento ya la venganza no podía ser parte en el corazón de David. No, porque a estas alturas David ya sabía que Dios había desechado a Saúl y lo había escogido a él como futuro rey. Pero David entendió, si yo he de reinar, yo no puedo ser como un hombre como este. Imposible. Y se humillaba delante de Dios, aunque le dolía la traición. Pero dejó que su corazón fuese tratado por el Señor. Y miren lo que hizo en el versículo 6. Y dijo a sus hombres, y esto es lo que tú debes de decir a aquellos que dicen ser tus amigos, que te van a incitar cuando te traicionen, a que te vengues, a que te desquites. Miren lo que les dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mis manos contra él. O sea, extender las manos aquí significa matarlo, como él me quiso matar. No, ¿cuál es la razón? Porque es el ungido de Jehová. Hasta ese momento, aunque Dios ya no lo respaldaba, seguía siendo rey de Israel. Bien o mal, él seguía siendo el rey. Y dijo, líbrame el Señor, yo no me voy a levantar en contra de él. Aquí vemos cómo él ya toma una acción premeditada en su corazón. No tomaré venganza. Versículo 7. Así, con esas palabras, reprimió David a sus hombres con palabras. O sea, los puso en su lugar. Cuando tú seas traicionado y tus amigos, entre comillas, te inciten a la venganza, cálmalos. No les hagas caso. Así sea tu papá, tu mamá, el que sea, dile, no, tranquilo. Yo quiero ser conforme al corazón de Dios. A mí no se me permite regresar la lanza que me tiran. No, a ver, eres un tonto. Con razón te hacen como quieren. Déjalos que digan. Pero reprímelos con palabras. Así como David a sus hombres con palabras. Y no, dice el versículo 7, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Porque dijeron, pues tú no, pues yo voy y lo clavo. No, tranquilo. ¿Qué te pasa? Y no les permitió. A mí me pasó algo semejante hace años. Yo en algún momento se los comenté. Una vez alguien traicionó a nuestro amadísimo hermano Pablo, que hoy está en la presencia del Señor. Una traición de lo más vil. A mí me dolió tanto
cómo un hombre tan bueno, tan generoso, porque yo presencié con mis propios ojos que el traicionero, o cómo al traicionero, que el hermano Pablo ignoraba que un día lo iba a traicionar de tal manera, pero yo vi con mis propios ojos cómo le dio para vestirse, le dio para comer, le ayudó a comprar un terrenito para que hiciera su casa, le ayudaba a comprar ladrillos para que empezara a hacer los cuartos, y al final lo traicionó de la manera más vil. Cuando yo me entero de esa traición, no les voy a narrar en qué consistió la traición, pero lo traicionó de la peor manera. Cuando yo me di cuenta de la traición, yo me enojé. Y yo les dije a 2, 3 de los pastores de aquí: mañana voy a ir a hablar con ese traidor y lo voy a poner en su lugar. Pero uno de estos pastores, no sé si fue Toño o Chava, no supe, y quien haya sido, hizo lo correcto, no me hizo caso. Y fue y le dijo al hermano Pablo. Y al rato, como a la hora, llega el hermano Pablo: hermano Chuy. Pero esa vez siempre tocaba, muy educado, siempre tocaba la puerta. Esa vez yo estaba aquí en mi oficina, no tocó. Entró así y abrió la puerta. Y entró y me miró. Yo estaba sentado y su rostro no era como el común. Y su mirada penetrante todavía la tengo aquí. Y traía su bastón y me dijo: hermano Chuy. Y se me acercó, así parado, y me dijo: te prohíbo que vayas con fulano de tal, con el traidor pues. Hermano, pero es que te prohíbo. Y me habló bien fuerte. Y no vayas. Es más, me dijo: si ese que me traicionó mañana tiene hambre, yo le llevo comida. Y se da la media vuelta y se va. ¿Y cómo quieren que me quedara yo? Pues me quedé todo, no hice nada. Me reprendió, así como David a sus hombres. Esos son los hombres de Dios, hermano. Nunca te van a incitar a hacer lo contrario. Y aquel que te incite a hacer lo malo, no le hagas caso. Y repréndelo, como a mí me reprendieron. Dice el versículo 8, 1 Samuel 24, 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl. O sea, terminó, se puso la capa y se salió. Y sale David detrás de él y le gritó. Eso se entiende por los signos de afirmación allí. Que le gritó: mi señor el rey, le grita. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Entonces, pues, hasta respeto le mostró. Estas son palabras mayores. Este es nivel. ¿Sí? Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? ¿Se dan cuenta cómo Saúl sí escuchaba las incitaciones de los demás? ¿Por qué los escuchas? Dice. Versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. ¿Cuántos quieren ser mínimo como David? Lo máximo es Jesús, ¿no? No, es que este es otro tipo de hombre, totalmente diferente. Dice: te tuve allí, te pude haber clavado en el suelo ahí, en plena acción, pero te perdoné, le dice. Ahí ya se ve la obra de Dios palpable. Porque dije, fíjate, reflexionó, o sea, lo premeditó, sí, lo analizó y dijo: no. Y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. ¡Qué corazón, hermanos! Este es el corazón que le agrada a Dios. Este es el corazón que Dios quiere formar en ti.
y va a permitir la traición, pero Él la va a usar para hacerte como David. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11. Y mira, le dice, le sigue gritando, de lejitos porque pues el otro era, y le dice, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Entonces le enseña. Y yo me imagino que, o sea, es verdad, me tuvo allí, no me mató. Mira, le dice, la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Hermano, deja que Saúl siga siendo Saúl. Él no va a cambiar ni quiere cambiar. Saúl siempre será Saúl, pero David siempre será David. Porque después de ese episodio, si tú sigues leyendo, siguió detrás de él. O sea, lágrimas de cocodrilo. Así son los traidores cuando los descubres. Cuando tú les pagas, ellos te hacen un mal, tú le haces un bien, ay, como que se conmueven. Ay, qué mala onda he sido. Ay, disculpe, y hasta lloran. Mira, no te confíes, porque te puede dar la segunda. Si te dice perdóname, perdónalo, porque ya de antemano tú lo perdonas. Pero aguas, porque los Saúles siguen siendo Saúles mientras no se dejen transformar el corazón. Y le lloró y dijo, ay, hijo mío. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal.
Tampoco era ningún tonto, sabía que estaba haciendo mal. David se adelantó al tiempo de Jesús cuando vino en la tierra, cuando Jesús enseñó: si tu enemigo te da en una mejilla, ponle la otra. Así dijo Jesús, ¿se acuerdan? Pero los saúles entienden diferente. Algo así como: si tu enemigo te da una mejilla, tú ponle en la otra. Así entienden los saúles. Por eso no te confíes. Si te traicionó una vez, pueden ser 2 o 3. Pablo escribió, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos. No. Yo no tengo duda, o probablemente en la mente de Pablo cuando escribió esto estaba ese episodio que yo le estoy narrando de David. Porque es una escritura que también dice el Salmo, y ese Salmo lo escribió David. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y citó un Salmo de David. Así que si tu enemigo, tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. ¿Ustedes se atreverían a hacerlo en algún momento con el traidor? Si tú supieras que entró en desgracia y que no tuviera que darle de comer a sus hijos, ¿tú te atreverías a llevarle un pollo asado? ¿Un pollo Pepe? ¿Sí se atreverían a hacerlo? Nomás 3. Bueno, ahí la llevan. Dios sigue tratando en el corazón. Mira, cuando tú llegas a eso, es porque definitivamente Dios atrapó tu corazón. Pero mientras tú todavía sabes que estás luchando porque te dolió la traición y estás viendo y ya supiste que fulano de tal perdió todo y se quedó en la miseria y no tiene ni para darle de comer a tus hijos. Y tú, eso se merece. Ay, Dios mío, perdóname. No debo de sentir mal. Y luego viene la palabra, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y luego, bueno, no es para tanto, Señor, que experimente un poquito. No, todavía necesitas otra traición para que Dios siga tratando tu corazón y hacerlo como el de David. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero vámonos al final de la historia. 1 Samuel 24:18. Sigue diciendo Saúl, gritando también, tú has mostrado hoy que has hecho bien, que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque, fíjate cómo razona Saúl, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? La respuesta es nadie, solo los Davides. Los Davides sí perdonan al traidor. Y Saúl le dice a David, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Los Davides perdonan, los Saúles hasta el tiro de gracia te dan. ¿Cómo enfrentó David la traición? Jamás se defendió, jamás regresó la lanza, puso todo en las manos del Señor, perdonó y fue misericordioso, nunca se vengó. ¿Por qué? Porque David sabía que los traidores, tarde o temprano, mueren en las manos de uno igual a ellos. Y es Dios haciendo justicia. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos traicionados o traicioneros? Termino orando en dos maneras. Pónganse de pie. La primera manera de oración es, no voy a pedirles que levanten su mano, ni mucho menos que pasen aquí al frente, porque pues no es una acción prudente.
¿Por qué digo esto? Porque primero quiero mencionar lo siguiente. Pero repito, no levanten la mano ni los haremos pasar aquí adelante. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido traicioneros? Déjenlo allí, o sea, ustedes en su corazón. ¿Has traicionado a alguien en alguna ocasión? ¿Te das cuenta de lo vil de esa acción? Fue una de las peores cosas que has hecho, si tú has traicionado a alguien. Ahora, alguien puede decir, pastor, yo traicioné a alguien, pero fue cuando no conocí a Cristo, ¿ok? ¿Qué pasó con esa traición? Quedó borrada y limpiada cuando tú viniste a los pies de Cristo, ¿sí o no? Y todos tus pecados fueron, ¿qué? Perdonados. Todos tus pecados fueron borrados. No estoy hablando de esas traiciones, estoy hablando de que después de cristiano escuchaste la voz de tus amiguitos y seguiste el juego a Saúl. O de manera malosa, premeditada, aún siendo cristiano, traicionaste a alguien. No llamaremos a nadie acá, pero vamos a orar, porque hay que pedirle perdón al Señor, hermanos. Amén. Y jamás volverlo a hacer, porque aquí será borrón. Cuenta nueva no, porque ya no tiene que haber cuenta. No, tienes que dejarlo allí. Y toma esto como la última experiencia de haber respondido a Saúl como Saúl. Amén. Esta es la primera oración. Oremos así. Padre, te doy gracias, porque tu palabra siempre me aconseja. Tu palabra no solo me trae consuelo, sino también reprensión. Y me trae a la meditación y descubre mi corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera. Y en verdad esta mañana has descubierto mi corazón, porque he sido un traicionero. Te pido perdón, dile al Señor, te pido perdón por haber traicionado. Pudo haber sido un familiar muy cercano, un amigo, un compañero de trabajo, un socio. Simplemente reconócelo y dile al Señor, perdóname, perdóname. Ayúdame para no volver a hacer semejante vileza. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Recibe el perdón de tu pecado. Eso es lo que dice el Señor. El Señor te limpia en este momento, pero no lo vuelvas a hacer. Pídele a Dios que guarde tu corazón, que te dé esa sabiduría, ese entendimiento para que no vuelvas a traicionar a nadie. Y la segunda manera en que vamos a orar, aquí sí les pido que levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados y llevan esa lanza clavada en el corazón? Levanten su mano. ¿Ven? Hay muchos. Yo les dije que esto es algo muy cotidiano. O traicionamos o nos traicionan. Ok, te dolió, ¿verdad? Yo sé lo que es una traición. Duele muy feo, porque es gente cercana. Tú les haces un bien, los quieres ayudar, les tiendes la mano y te clavan en la pared. Duele, sí duele. Pero ¿qué vas a hacer? Bueno, a tiempo llegó esta palabra para ti. Tú esquiva las lanzas, pero no se las regreses. ¿Qué hizo David? ¿Qué le dijo a Saúl? Te perdoné. ¿Qué tienes que hacer tú? Perdonarlo al Saúl. ¿Qué hizo Jesús con Judas? Cuando lo besó le dijo, ¿qué tienes, amigo? Todavía le dice amigo. Cuando está en la cruz le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdón y misericordia. Ahora, oremos de esta manera. Padre, te doy gracias, Señor, porque esta mañana tú me has aclarado algo importante para mí.
que no puedo evitar ser traicionado, pero sí puedo evitar regresar las lanzas. Y hay dolor en mi corazón, dile al Señor, pero solo tú lo puedes sanar. Y es a través del perdón la medicina que me va a ayudar, orando por mi enemigo, no tomándole en cuenta esa agresión. Y si alguien viene y me incita a que yo me desquite con él o con ella, no lo haré. Guarda mi corazón también, Señor, pero nunca me permita, Señor, reaccionar como Saúl. Yo quiero ser como el rey David, un varón, una mujer conforme a tu corazón. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría tú sigues ganando terreno en mi corazón. Y hoy has tomado posesión de un pedazo más de mi corazón. Y me voy en paz, sabiendo que la venganza es tuya, Señor, sabiendo que tu palabra dice que bendecid a los que nos han maldecido. Y si alguna vez tengo la oportunidad de darle de comer, si aquel tuviere hambre, le llevaré un pedazo de pan. Claro que sí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que tengan un buen domingo. Dios les bendiga a todos.